pasan. Siguiente. Bueno, los objetivos específicos de la unidad 1 es en donde situamos el trabajo, corresponde a los seres vivos y el cambio climático. Los objetivos específicos son: el alumno analizará aspectos claves en la problemática del cambio climático para la toma de decisiones y la respuesta de acciones ambientales con base en la comprensión de información básica. Explicará la importancia de un cambio en el estilo de vida para desarrollar valores de respeto y responsabilidad con el resto de los seres vivos a través de la promoción de acciones positivas que incluyan el uso racional de los recursos naturales. Entonces nosotros situamos también los contenidos conceptuales, que corresponden solamente al 1.1, que es el cambio climático y su relación con problemas ambientales, particularmente en el incremento de temperaturas y en las ondas de calor y, bueno, en los corales. En cuanto a los procedimentales, bueno, consideramos los más importantes, el 1.10 y el 1.13, como nos lo marca el programa, que es el análisis de problemas ambientales a través de la lectura de artículos y noticias en grupos colaborativos para su posterior discusión y propuesta de posibles soluciones, así como el registro y análisis de datos en tablas y gráficas para realizar un diagnóstico de la resistencia del coral en el al blanqueamiento. Contenido actitudinal, el único que consideramos fue el 1.17, que corresponde a la valoración del respeto y la responsabilidad hacia los seres vivos. Bueno, nosotros partimos de dos imágenes que tenemos ahí sobre la problemática de los corales. En uno, bueno, pues se aprecia ya la coloración, en otro es pues ya un poco el blanqueamiento de este. Entonces, partiendo de esas imágenes o esas herramientas visuales, pues según como se marcaba en la logística del trabajo, bueno, pues nosotros consideramos como apertura lanzar las 3 preguntas con base en estas fotografías. La primera, pues, es ¿qué veo en las siguientes imágenes? ¿En qué me baso para decir esto? Y la tercera, ¿qué más puedo saber o investigar de ello? Las preguntas están direccionadas al alumno para que pues empiece la discusión, el análisis con base en esto. Y al lado de las preguntas quisimos poner esa imagen también, pues para, digamos, situarlos en un contexto ya más general, que es la problemática del calentamiento global. En la siguiente imagen, bueno, los siguientes videos, ¿sí? Se explica la relación que tienen, la relación simbiótica que tienen los dinoflagelados con los corales y cuál es el efecto de incrementar la temperatura, ¿sí?, en el ambiente. ¿Qué pasa con esa relación? Se pierde, se explica en el primer video, que es el blanqueamiento del coral, y en el segundo se explica cómo un equipo de trabajo del doctor Palumbi, ¿no?, separa algunos corales de sus ambientes y ve cuál es la respuesta cuando les dan un choque térmico, un estrés a una temperatura mayor, y ven qué pasa con esa relación simbiótica, ¿sí? Entonces, después de que puedan ver los videos, pueden contestar estas 4 preguntas. La primera, ¿sabes qué son los arrecifes de coral y cómo están formados? La segunda, ¿conoces qué tipo de relación se establece entre el coral y los protistas? El tercero, ¿crees que las células del simbionte están dentro de las células del coral? 4, ¿te has preguntado por qué el calentamiento global está relacionado con la supervivencia de los corales? Entonces, después de ver ese video, sí se pueden, y con la asesoría del profesor, pueden llegar a pensar qué pasaría, si en realidad estos 2 grupos de colonias que al final quedan como tentativa de si pueden resistir
una mayor temperatura puedan sobrevivir al incremento del calentamiento global, o solamente van a sobrevivir pues aquellas colonias que tienen mayor resistencia. ¿Y por qué es que tienen esa resistencia al calor? Las preguntas las dejamos un poco abiertas, por ejemplo, cuando hablamos de la relación que se establece entre el coral y los protistas. Aquí tenemos una pequeña discusión si éramos muy puntuales en hablar sobre los dinoflagelados o en los protistas. Entonces, bueno, decidimos que fuera un poco más general, porque pues también algunos comentábamos que a lo mejor el término pues resultaba un poco más no tan fácil y demás, pero bueno, se puede cambiar. Sí. Siguiente. Ya en esta imagen utilizamos esta gráfica, es pues del mismo artículo que ponemos ahí la liga, en donde nosotros les decimos que, bueno, la siguiente gráfica muestra los resultados de fragmentos de 11 colonias de coral, ahí están las especies, que fueron trasplantadas de su estanque natural a un estanque de temperatura moderadamente variable, el MB en azul, o un estanque de temperatura altamente variable, que está en rojo, el AB. Después de varios meses, en sus nuevos estanques, los fragmentos fueron sometidos a un estrés térmico para inducir al blanqueamiento. El grado de resistencia del blanqueamiento se mide por la proporción de clorofila que permanece en los corales. Entonces, esto viene a complementar parte del video, pero también quisimos ponerlo para hacer, digamos, dos actividades. La primera de ellas, una vez que tienen la gráfica, siguiente. Entonces, los alumnos pueden identificar, primero, cuáles son las características de la gráfica, cuáles son las variables, cuáles son las condiciones constantes, y bueno, todo eso está explicado en el archivo que pueden bajar con el código QR, y van a distinguir, bueno, tienen que distinguir qué significa cada una de las barras, qué significan estas rayitas, que son las desviaciones estándar, para poder al final concluir que las colonias que tienen una mejor respuesta al estrés, son las que van a sobrevivir a una temperatura ya mayor de los 30 grados, y que probablemente sean las especies que utilicen para un proyecto de conservación de estas áreas. Sobre todo que ellos vean que, bueno, en toda investigación, pues es importante entender los datos como se muestran. Entonces, por eso comentábamos en un principio que las gráficas no solamente nos iban a entender o nos iban a dar la oportunidad de entender qué es lo que estaba pasando, sino desde nuestros alumnos de cuarto, pues que aprendan a cómo se interpretan esos datos, qué nos dicen esos datos. Por eso en la siguiente, Rosy, si le cambias, por favor, pues hablábamos que, bueno, como complemento a la información mostrada anteriormente, podían consultar el link y contestar lo siguiente, en una hoja ahí con el alumno, en Word o demás, ahí está la liga. Y la primera parte era eso, ¿no? Mencionar qué tipo de gráfica se trata, qué variables representan las X o el eje de las Y, cuántas son las barras de error y, como lo explicó Rosy, algunas otras características de la gráfica. Posteriormente a eso, siguiente. Bueno, lo que nos pareció atractivo también de la actividad es que la clase puede estar dirigida a analizar solamente la gráfica anterior, o dentro de los recursos de Biointeractive ya tienen una base de datos en donde los alumnos pueden trabajar de manera individual o en equipos y sacar también las conclusiones que vienen representadas de manera general en esta gráfica. Después, ya utilizando los resultados, pueden llegar a explicar las siguientes preguntas en equipo, y después enviarlas al correo del profesor. Con el bagaje que, bueno, ellos ya tienen, con la explicación del profesor y con las actividades anteriores, bueno, pues tenemos la primera, ¿por qué es importante mostrar la cantidad promedio de clorofila retenida
en todas las muestras para cada tipo de estanque, o por qué es importante que cada resultado experimental sea estandarizado al comparar la cantidad de clorofila retenida por los corales estresados con respuestas a la cantidad retenida por una muestra no estresada tomada de la misma colonia, o comparar la variación de la desviación estándar de los 11 pares de muestras con la desviación estándar del promedio. ¿O por qué crees que hay diferencias en la desviación estándar? Bueno, una vez que se haga esta actividad por equipo y que sea reforzada por el profesor y demás, pues nosotros proponemos que para finalizar la actividad el alumno puede enviar al correo del profesor en un documento Word las respuestas de este cuestionario. Siguiente. Y para concluir la actividad, el profesor va a dirigir la discusión entre los estudiantes y mostrarán sus respuestas a las actividades realizadas. También el profesor hará una invitación para que los alumnos puedan consultar fuentes de información relacionadas con el tema, que justamente la página también o los artículos sugieren. Y finalmente, se invita a los alumnos a reflexionar sobre el tema del calentamiento global y las repercusiones de este, no solo en relación al hábitat marino, sino en general a todos los ecosistemas, y solicitar que propongan soluciones a dicha problemática. Entonces, con estas dos imágenes, finalmente estamos regresando a la que detonó el tema. Y ahí ya pueden concluir cuáles son los efectos de este cambio climático en un coral, y cuál es su importancia para mantener el ecosistema. Y reforzando las cuestiones actitudinales al proponerles, bueno, cuál es su propuesta o su reflexión sobre el tema. Siguiente. Bueno, estas es las referencias que utilizamos. Ahí están nuevamente las ligas de, pues de las páginas consultadas. Y bueno, pues creo que eso es todo. Siguiente. Gracias. Bueno, pues gracias.